Muchas gracias, diputado Pitrola. Tiene la palabra el diputado Felipe Solá. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, creo que se ha dicho mucho de lo que importaba sobre el proyecto a favor y en contra, sobre todo en relación a cambios al proyecto original. Desde ya que comparto que este proyecto engloba por lo menos 4 temas, cuando deberían haber venido 4 leyes separadas, y contrabandea temas en el sentido de buscar una aprobación en general para después seguramente tener algún revés en particular. Y eso es así y me parece que no se lo puede desmentir. Es un colectivo que entró, una especie de, no sé si es un colectivo largo o un tren corto, pero entró así. Creo que vamos a conseguir que no exista la emergencia, espero que así sea, porque la emergencia es una palabra que nos trae malos recuerdos y que da paso a que pierda alguien. Y normalmente cuando hay emergencia pierde el que no puede protegerse de la emergencia. Y ya sabemos quiénes son los que no pueden protegerse de la emergencia. Me alegro que se haya modificado el tema de las mujeres de los 60 años y que se hayan puesto límites al movimiento con las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Coincido con la necesidad de discutir en serio lo más importante para quienes están en la calle, no solo los que están militando y que vienen cuando estamos votando alguna ley relativa al tema, los jubilados que militan, sino todos los jubilados del país, ante los que me parece que el oficialismo ha creado una excesiva expectativa sobre esto, dado el número de jubilados que van a ser alcanzados por este proyecto, por un lado, y dado la exageración que se ha hecho desde el ANSES, el martes pasado creo, no, el martes no, el jueves pasado, en relación a 2 cuestiones. Primero, cuál es el porcentaje de aumento real que van a tener los jubilados mensualmente. Y segundo, ¿cuál va a ser la velocidad del ANSES en tramitar mensualmente, digamos, cuál va a ser el ritmo del ANSES para las tramitaciones que tienen que hacer en las transacciones? Quiero hacer una salvedad sobre el tema de la pensión a los adultos, también llamada pensión a los abuelos, o peor todavía, pensión a los abuelitos. Posiblemente esté un poco sensibilizado, porque soy abuelo y tengo 65 años, que es la edad de jubilación, pero no los dejaré jubilarme, no les permitiré. Pero la verdad es que esa idea del abuelito es una idea medio estúpida, porque es como que el viejito que hay que protegerlo, y gracias a papá Macri que les va a dar una caricia a los abuelitos, a nuestros abuelitos que son estúpidos y que necesitan una caricia. Y entonces, dicho esto todo en broma, pero entonces necesitan de la caridad. Y si hay algo despreciable es la caridad, y sobre todo con la plata de otro o con la plata de todos. Lo que necesitan quienes no están en el sistema, porque no se han jubilado, porque durante mucho tiempo este país permitió y sigue permitiendo, y es una culpa que me cabe tanto a mí como a otros, o más a mí que he sido funcionario público y gobernador, es que el Estado reconozca que no ha podido meterlos en un sistema formal y darles todos sus plenos derechos. Y la mayoría tiene 1 año acá, medio año allá, 3 años que trabajó, changas que hizo en el medio, tiempo que estuvo sin laburo, etcétera. Pero son hombres de trabajo. Por lo tanto, no tienen que estar en la categoría abuelitos, sino en la categoría jubilados. Deben ser jubilados como fueron jubilados entre el 2005 y el 2007 más de 2 millones de argentinas y argentinos. Esa categoría jubilado no es ninguna categoría especial, los iguala, no en el sentido de lo que cobran, pero sí en el sentido de lo que implica la palabra jubilado, los iguala con todos los demás. ¿Por qué los iguala? Porque cuando nosotros decimos jubilado, ¿en qué pensamos? Pensamos primero en una vida de trabajo. Si fue formal o informal, esa parte. Que el país se haga cargo, y el país somos todos, nos hagamos cargo. Y segundo, pensamos en la injusticia. Un jubilado va con injusticia. Tan es así que las jubilaciones importantes o altas se llaman especiales o de privilegio. Todas las demás son de ausencia de privilegio. Ausencia de total privilegio, es decir,
digamos, sufrimiento. Entonces, la categoría de jubilados no hay que sacársela a alguien porque no esté jubilado, hay que dársela. Hay que prorrogar aún más la moratoria y que todos entren, deban lo que deban. Y meternos en cuándo van a ser los descuentos de alguien que tiene pocos años, muy pocos años de aporte, pero que tiene 65 años. Y no inventar pensiones a los abuelitos, que son dádivas. No inventemos más subcategorías. No inventemos más argentinos que están sobre subcategorías. Ya tenemos varias subcategorías en el tema de apoyos sociales que no han hecho otra cosa que aislar y generar una dependencia directa a quienes integran esa subcategoría. Pues que sean jubilados. Y mientras tanto discutamos la mínima. No es un tema solamente de finalmente es lo mismo porque es la misma plata. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Dicho esto, quiero proponer, frente a la cuestión del blanqueo, llena de eufemismos en la ley, decir blanqueo parece que en la ley no es un tema negro, quiero proponer, porque blanqueo va a salir, nos guste o no nos guste, va a salir. A mí no me gusta nada el blanqueo, no me gustaron ninguno de los, ni el blanqueo del 2008, ni el blanqueo del 2013, ni este blanqueo, y me parece que además no va a ser una solución desde el punto de vista financiero que le dé sustentabilidad al FGS, no se lo va a dar porque las cifras no cierran y porque el pago es una vez. Y el aumento que puede haber en la carga impositiva en la Argentina va a ser mucho más importante si aumenta la actividad económica que en términos patrimoniales. Porque además en términos patrimoniales parece que no se quiere cobrar. Solo cobran las provincias y los municipios. El Estado Nacional no quiere cobrar. Le da vergüenza cobrar el impuesto a los bienes personales. Claro, le da vergüenza porque es un impuesto que fue subalternizado. Es un impuesto que fue maltratado. En lugar de ser un impuesto relevante e importante, al dejarlo en 300.000 pesos de mínimo, le estaban tomando el pelo a todo el mundo. Se llama impuesto a la riqueza. Entonces, ellos destruyeron el impuesto y ahora dicen que no lo saben cobrar y que no lo pueden cobrar. ¿Y es el impuesto más progresista que hay? Por supuesto, el más progresivo que hay es ese. Frente a todos los demás de fácil cobrabilidad, indirectos, este es el... Entonces, es una obviedad que además no va a ser reemplazado por un impuesto a la herencia. Tomo apuestas aquí a quien quiera de que no llega nunca del Ejecutivo un impuesto a la herencia en serio. El primer impuesto que volteó Martínez Dios a los 3 días de subir fue el de la herencia. Le pediría que no haga apuestas porque no es una sala de juego, diputado. Tomo apuestas. No. Tomo apuestas en serio. ¿Puedo tomar apuestas políticas? No se pagan. Los acabo de inventar. Son apuestas políticas. Quiero sugerir, ya que va a salir el blanqueo aparentemente, quiero sugerir quiénes deben estar excluidos del blanqueo. Hay una resolución de la Unidad de Información Financiera de noviembre del 2011 que dice que se debe tomar el artículo 1, debe tomar un artículo de una ley 25.188, el quinto, y ahí aparecen el presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los magistrados del Poder Judicial, los del Ministerio Público de la Nación, el defensor del pueblo de la Nación y los adjuntos de ese defensor, el jefe de gabinete, los ministros, secretarios, subsecretarios, los interventores federales si los hubiera, Dios quiera que no, el síndico general de la Nación y los síndicos generales adjuntos de la sindicatura, presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación, etcétera, etcétera, los miembros del Consejo de la Magistratura, y allí aparecen los embajadores, cónsules, personal de las Fuerzas Armadas. Bueno, no voy a hacerlo más largo, es tarde, y al final dice, y esto es muy importante, que se incluye entonces de todos esos puestos y lugares que hemos citado, se debe tener en cuenta a los parientes, es decir, a los cónyuges o convivientes reconocidos legalmente y familiares en línea ascendente, descendiente o colateral hasta el 3er grado de consanguinidad, porque habría que decirle al amigo Axel que no conocemos a nuestros primos cuartos, o nuestros primos sextos, que por ahí viven no se sabe dónde, en Groenlandia. Al 3er grado de consanguinidad o de afinidad de las personas a que se refieran todos esa categoría. Sugiero que se tome entonces esa resolución
de la UIF de noviembre del 2011 para poner un artículo que yo no he encontrado en el proyecto. Ponerlo como un artículo adicional. Esa es mi sugerencia. Muchas gracias. ¿Será el artículo que describe las personas políticamente expuestas? Exactamente. Tal vez ese título aligere rápidamente la solución del problema. La PPE. Tiene la palabra el diputado Díaz Roy.